Listo. En primer lugar, muy buenos días. Mi nombre es Abigail Rodríguez. Soy coordinadora de mentorías, cursos y ahora también webinars en Working Place. Les doy la bienvenida y les agradezco por haberse conectado a esta hora de la mañana a este webinar. Bueno, es el primer webinar que vamos a lanzar dentro de este mes, pero tenemos 17 programados. Así que quería invitarlos a que se puedan inscribir a través de nuestro sitio web, Academia Working Place, y donde van a encontrar los webinars que tenemos programados para esta semana. Por la tarde tenemos otro webinar a las 15 horas que lo va a dictar Esteban Parra, que es de impuestos y tributos para pymes. Así que si alguien está interesado puede ir, yo les voy a dejar el link ahí y se pueden inscribir gratuitamente. El día de hoy vamos a comenzar con un webinar súper interesante de gestión del tiempo. Organízate con eficacia, lo va a dictar Jorge Monsalve, que ya está aquí con nosotros. Y bueno, les agradezco mucho, como les comentaba, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Working Place CL, a través de Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Y también les recuerdo de que este webinar está siendo grabado para que tengan, en realidad es para que se pueda compartir posteriormente en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Y también, también antes de comenzar queríamos hablar un poco sobre las reglas que va a tener este webinar. Como ustedes pueden ver, hay un espacio al costado que es de chat. Entonces, todos van a tener la oportunidad de poder ir dando sus preguntas. O también, bueno, ahí Jorge, él si deseaba poder interrumpir y contestar, o también al final las va a contestar, también él un poco va a administrar un poco el tiempo del webinar. Y también si es que alguien, por ejemplo, es alguna pregunta súper urgente, también puede activar su audio y puede hacer la pregunta directamente con Jorge, porque la idea es de que este webinar es de que sea igual interactivo, que ustedes puedan preguntar y también Jorge ahí les pueda responder las consultas que ustedes puedan tener. Los invito a activar igual su cámara para poder interactuar, para podernos ver y para poder también ver nuestros gestos y también la idea es que, como les decía, que todos participemos y aprendamos esta mañana. Así que le voy a dar el pase a Jorge y de todas maneras, si tienen algunas consultas, yo igual voy a ir ahí por el chat asistiendo a Jorge si él necesita algo. Las presentaciones de este webinar se las vamos a enviar a sus correos electrónicos con copia a Jorge y José Durán de la consultora Vertebral. Para que si ustedes necesitan contactarse directamente con ellos, también lo puedan hacer. Así que muchísimas gracias. Le doy el pase a Jorge para que él continúe con este webinar. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Abigail, por la presentación y por la invitación a hacer este webinar con Working Place. Así que partamos. Este es un webinar sobre gestión del tiempo, sobre cómo organizarnos con eficacia. Yo soy Jorge Monsalve, soy socio de Vertebral. Vertebral es una consultora y una de las cosas que hacemos es talleres y webinars de habilidades blandas. Acá también está un poco la información de mi socio, que es José Durán. Esto es lo que somos nosotros y ojalá que este webinar les pueda servir para poder aprender conceptos interesantes y que en estos tiempos, sobre todo de crisis y de teletrabajo, podamos organizarnos con más eficacia, inclusive trabajando desde nuestra casa. ¿Ya? No pasa esto, acá está. Bueno, sobre esta metodología, hoy vamos a hacer el webinar sobre una metodología que se llama GTD por sus siglas en inglés, que quiere decir Getting Things Done. Esta metodología fue creada por David Allen, es una metodología muy potente, que propone 5 pasos para que las personas puedan organizarse con mayor eficacia. Así que esta es la metodología que vamos a ver hoy día. De hecho, este autor que se llama David Allen también ha escrito libros sobre esto, son muy interesantes.
nosotros venimos ocupando esta metodología hace ya varios años, y es por eso que hemos decidido, en base a la utilidad y a los beneficios que nosotros mismos hemos visto, decidimos poder empezar a compartir esta información también bajo estos webinars de habilidades blandas y talleres de habilidades blandas. Entonces, antes de comenzar, me gustaría partir con esta pregunta, que no necesariamente es que la tengan que responder ahora, pero es una pregunta interesante, y dice así: ¿cómo sabemos que lo que estamos haciendo en un determinado momento es lo que deberíamos estar haciendo? Esta pregunta es muy interesante porque nos pasa muchas veces que estamos haciendo algo, y normalmente en ese momento estamos pensando en que debemos estar haciendo otra cosa. Y esto pasa porque hoy no tenemos ningún sistema confiable que nos permita poder almacenar toda la información que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿ya? Entonces, la idea de poder aprender una metodología es poder tener la seguridad o la certeza de que lo que estamos haciendo en un determinado momento es lo que deberíamos estar haciendo, ¿ya? Igual les planteo que piensen un poco en esta pregunta, y sobre todo en los momentos en los que a veces uno se siente así, que por ejemplo está en una reunión con su jefe y siente que está haciendo o que debería estar haciendo otra cosa. Entonces la idea de aprender una metodología así es poder sentirnos conectados y enfocados en lo que estamos haciendo, ¿ya? Me gustaría también comenzar, antes de mostrar los 5 pasos, con algunos conceptos que nos van a ayudar un poco a entender la base de la metodología, y es que se ha normalizado el estrés en nuestra sociedad. Esto es muy común, hoy nosotros lo asumimos como algo normal, ya vivimos normalmente así, estresados, pero es importante un poco entender que el estrés viene causado por nosotros mismos, es causado por la forma en la que nosotros nos comprometemos o asumimos compromisos con otros y con nosotros mismos. Eh, Esto tiene que ver muchas veces como cuando estamos en el trabajo colapsados y viene nuestro jefe o alguien más, nos pide algo, y nosotros seguimos diciendo que sí podemos hacer más cosas, que sí podemos hacer cosas, y esta forma de comprometernos con otros o con nosotros mismos a hacer más cosas de las que nuestros recursos nos permiten, hacen que obviamente nuestro estrés se eleve, ¿ya? Hoy es imposible poder manejar de una manera eficiente toda la información a la que estamos expuestos si es que hoy no aplicamos una metodología que nos permita organizarnos con mayor eficacia. Siguiendo con este punto, bueno, hay 3 clases diferentes de actividades en las que uno puede estar ocupado. La primera es haciendo trabajo predefinido, que es haciendo trabajo que nosotros ya hemos planificado con anterioridad. La segunda es realizando trabajo que surge en el momento. Todos nosotros conocemos qué significa este punto número 2. Y la tercera es definiendo trabajo, que significa planificando trabajo para el futuro. Si algunos ya se han dado cuenta, la mayoría de gente vive en el mundo número 2, que significa que nosotros pasamos nuestra vida o nuestro día a día realizando trabajo que surge en el momento. Esto quiere decir que nosotros hacemos muy poco trabajo predefinido, que es el punto número 1, y también definimos muy poco trabajo para el futuro, que significa un poco planificar. Y acá la idea no significa que nosotros no hagamos trabajo que surge en el momento, porque eso es normal, obviamente existen emergencias o urgencias, pero la idea es poder encontrar un equilibrio entre estos 3 mundos, sobre todo porque a muchos de nosotros nos ha pasado que cuando hacemos trabajo predefinido, por ejemplo, si yo digo mañana me voy a levantar a hacer deporte a las 7 de la mañana, y me levanto y hago deporte a las 7 de la mañana, uno se siente bien cuando cumple con eso que planifica. ¿Ya? Entonces, normalmente cuando vivimos mucho en el punto número 2, que significa hacer trabajo que surge en el momento, significa que nosotros estamos trabajando constantemente sobre temas urgentes, estamos tratando de apagar incendios por todos lados. Lo bueno es que esto se puede controlar con una metodología, esta es una de ellas, hay muchas más metodologías que ustedes van a poder encontrar, sin embargo, de todas las que nosotros hemos usado, consideramos que esta es la más potente porque abarca todo el espectro completo de nuestros intereses. Paso al siguiente punto, y acá hay que definir un problema. El problema es que la mayoría de las personas estamos tan enredadas con nuestros compromisos cotidianos que nuestra capacidad para centrarnos con eficacia en un horizonte mayor está seriamente disminuida. Esta premisa es muy potente y muy importante porque acá normalmente tenemos el ejemplo de las personas que nos dicen que no tienen tiempo
para hacer ejercicio, que no tienen tiempo para leer, que no tienen tiempo para aprender un nuevo hobby, etc. Y más que no tener tiempo significa que no han sabido controlar sus compromisos cotidianos, que pueden ser sus funciones del día a día en el trabajo o sus funciones del día a día en el hogar. Entonces esto quiere decir que cuando nosotros aprendemos a dominar nuestros compromisos cotidianos, recién ahí es que nuestra mente se empieza como a liberar para poder proyectarnos y poder enfocarnos en proyectos más importantes para nosotros, proyectos que probablemente nos hagan crecer como persona o profesional. Y esto viene acompañado de la siguiente premisa, que es la semana tiene 168 horas y uno trabaja en promedio 48 horas a la semana. Y además si dormimos 8 horas al día, esto sería 56 horas durmiendo. Entonces nos quedan 64 horas a la semana disponibles, digamos, ¿ya? Obviamente, cuando vemos estos números ya se nos hace un poco más difícil pensar en que no tenemos una hora, por ejemplo, para hacer una lectura en la semana, o no tenemos 2 horas a la semana para hacer ejercicio. Este es obviamente un cálculo frío, numérico. Algunos van a disponer, bueno, todos vamos a disponer de esas mismas horas, algunos van a tener comprometidas más horas dependiendo la situación de cada uno. Si tenemos obviamente más hijos, probablemente nuestro tiempo va a estar asignado a nuestros hijos, pero es importante entender que tenemos horas disponibles para poder hacer las cosas que nos proponemos. El tema es, ¿por qué no las hacemos? ¿Ya? Que eso es lo que vamos a resolver un poco con esta metodología. Me gustaría explicarles un poco cuál es la similitud que existe entre una memoria RAM de una computadora versus nuestra memoria de corto plazo. Pero antes de eso me gustaría primero definirles qué es una memoria RAM. ¿Ya? La memoria RAM es una memoria donde se almacenan todos los datos e instrucciones de los programas que se están ejecutando en un momento dado. ¿Ya? Esto quiere decir que la memoria RAM es un instrumento que sirve para centrarse en la información, no es un lugar para almacenar información. Entonces, al igual que la memoria RAM, nuestra mente consciente o nuestra memoria de corto plazo, es una herramienta que nos permite centrarnos en la información. Vayamos a un ejemplo de cómo funciona un computador. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en un Word o en un Excel y tenemos 15 programas abiertos, ese Excel en el que estamos trabajando no va a funcionar de una manera eficiente, ¿ya? Y esto es porque están estos 15 programas abiertos dificultando el trabajo del Excel que estamos trabajando. Entonces, ahora imagínense cómo funciona la mente cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto y en nuestra mente tenemos, volviendo al ejemplo de la RAM, 15 programas abiertos, que quiere decir que en nuestra mente son asuntos incompletos que nos están dando vuelta y no nos permiten enfocarnos en lo que estamos trabajando. Entonces, esto es un ejemplo como para entender de que nuestra memoria de corto plazo no sirve para almacenar cosas, sirve para enfocarnos en lo que estamos trabajando en un momento dado. A muchos de nosotros nos ha pasado que, por ejemplo, estamos enfocados trabajando en un proyecto en nuestra empresa y simplemente no nos podemos concentrar porque estamos pensando en otras cosas. Y eso es porque lo tenemos en nuestra mente y la idea es un poco sacar toda esa información que tenemos en nuestra cabeza para poder utilizar ese espacio para crear y para ser un poco más eficientes con lo que estamos trabajando. Quiero ponerles un ejemplo. Acá les comparto un número que está con números un poco más grandes. La idea es que obviamente lo vean. Lo voy a dejar 5 segundos para ver si lo pueden recordar después. Entonces, si ahora quito el número, probablemente muchos de ustedes, si les preguntara cuál es el número, se acordarían, porque recién lo acaban de ver, ¿cierto? Pero acá lo interesante es, si yo les preguntara en 2 semanas, si recuerdan ese número, probablemente no lo recuerden, ¿cierto? O si les preguntara de repente en un mes, si se acuerdan de ese número, probablemente tampoco lo recuerden. Entonces, más o menos este es un ejemplo para mostrarles que nosotros trabajamos así en el día a día. Nosotros almacenamos la información en nuestra mente y como la mente es frágil, obviamente nosotros nos vamos olvidando las cosas. Y cuando nos olvidamos las cosas, probablemente vuelven a reaparecer en el futuro, pero en forma de urgente o de una emergencia. Y esto pasa porque no supimos recopilar eso que estaba en nuestra mente en un sistema confiable que nos permita organizarnos con mayor eficacia. Hablando de la mente,
no sé si ustedes han notado que nuestra mente no para de recordarnos las cosas cuando no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Y esto es porque para nuestra mente no existe el pasado ni el futuro. Esto quiere decir que cuando nosotros nos decimos que deberíamos estar haciendo otra cosa y lo guardamos solo en nuestra mente, va a haber una parte de nosotros que pensará que tenemos que estar haciendo eso en todo momento. Entonces, la idea es un poco entender que todos estos asuntos que nos dan vuelta por la mente los tenemos que registrar en algún lugar, que es como la base de esta metodología. Entonces, antes de entrar a la metodología, ¿por qué debemos o por qué debes aprender a organizarte con eficacia? Por ahí algunos tendrán su argumento, pero yo me quedo con un párrafo que el autor escribió en el libro Organízate con eficacia, y la razón por la que debemos aprender a organizarnos con eficacia es para sentir que lo que estás haciendo es exactamente lo que deberías estar haciendo, teniendo en cuenta el espectro completo de tus compromisos e intereses. Es decir, estás totalmente disponible, estás conectado. ¿Quién no quisiera vivir así su día a día? ¿Quién no quisiera poder tener el control de poder concentrarse en lo que estamos trabajando y no tener la distracción de nuestra mente de que nos hace pensar en muchas cosas? Entonces, esto se trata de eso. Se trata de que hay gente que tiene más niveles de concentración y otros tienen menos niveles de concentración. Eh, Así que esta es la razón principal por la que nosotros creemos que se deben aprender a organizar con eficacia. Y antes de entrar con los 5 pasos, hay 3 aspectos básicos que nosotros tenemos que conocer para poder aplicar esta metodología de una manera eficiente. El primero de ellos es que la mente no sirve para almacenar y sirve para crear. Ya se habrán podido dar cuenta por todo lo que hemos venido diciendo. En segundo lugar, tenemos que aprender a desarrollar una mente enfocada, es decir, hay que evitar el multitasking o el multitarea. Esas personas que sienten que hacen muchas cosas a la vez, a veces sienten que son muy eficientes, o es la forma de ser más productivo, y ahora les voy a demostrar con algunos hechos o pruebas científicas de las razones por las que debemos evitar ser multitarea. Y en tercer lugar, tenemos que aprender a establecer tiempos dedicados, es decir, sin interrupciones. Cuando yo estoy trabajando en un proyecto importante, es mejor que yo me bloquee una hora entera para trabajar en eso sin distracciones, a que yo vaya trabajando un poco en un proyecto mientras voy contestando algunas llamadas, por ejemplo. Entonces, es mucho más eficiente cuando nosotros nos asignamos tiempos dedicados para trabajar en tareas que son sobre todo importantes. Entonces, estos son los 3 conceptos básicos que hay que saber antes de entrar a los 5 pasos de la metodología. Estas son las razones que les prometí que les iba a compartir de por qué no debemos hacer multitarea. O sea, esto quiere decir por qué no debemos hacer varias cosas a la vez. En primer lugar, porque tardas un 40% más de tiempo en hacer una actividad. En segundo lugar, porque consumes más glucosa, por ende te sientes más cansado y desorientado. En tercer lugar, el multitasking está asociado a una menor densidad de materia gris en el cerebro, y esto tiene que ver con el procesamiento de la información, claridad e inteligencia. Luego, porque pone en peligro la memoria de corto plazo, que es lo que hablábamos con la RAM. Esto, a medida que nosotros hacemos más cosas a la vez, estamos poniendo en peligro esa capacidad para concentrarnos en una sola cosa. Y finalmente aumentamos las hormonas del estrés, cortisol y adrenalina. No sé si ustedes conocen a alguien o ustedes mismos, cuando hay personas que están haciendo muchas cosas a la vez, es muy difícil que esa persona esté relajada, ¿cierto? Constantemente siempre van a ver que una persona que hace muchas cosas a la vez está estresada. Así que hay que tratar de evitar en lo posible ser multitarea. Ahora sí, vamos con los 5 pasos para poder organizarnos con eficacia. El primero de ellos es recopilar, que más o menos ya lo deben intuir por todo lo que hemos venido hablando. La idea de recopilar o capturar se trata de poder sacar todas las cosas que tenemos en nuestra mente a un sistema confiable, así como esté, en material, en bruto, digamos. El segundo paso es clarificar aquello que hemos recopilado. Normalmente cuando nosotros recopilamos algo, no está clarificado. En este paso nosotros debemos preguntarnos qué es lo que tengo que hacer con esto que he recopilado, para cuándo lo tengo que hacer, es urgente o no urgente, importante, personal, profesional, etc. Una vez que he clarificado esto, lo tengo que organizar en el paso número 3, que ahora vamos a ver cuáles son las listas que propone la metodología para organizarnos.
Luego, cuando ya tengo toda esta información clara, voy a poder tomar la mejor decisión sobre qué es lo que debo hacer en un momento específico, que sería el paso número 4. Y luego el paso número 5, y no menos importante, es tener una revisión semanal de nuestro sistema completo. ¿Ya? Esto quiere decir de revisar nuestras listas de pendientes para ver qué agregamos, qué quitamos, si es que hay una actualización que tengamos que hacer o no. Entonces vamos a comenzar con el primer paso, que es recopilar. Y esto se trata de reunir el 100% de los incompletos en una bandeja de entrada. Incompletos quiere decir todos aquellos asuntos que están incompletos en nuestra mente. ¿Ya? Esto puede ser cualquier cosa personal o profesional, grande o pequeña, urgente o no urgente, que consideremos que debería ser diferente a como es en la actualidad. La razón para recopilarlo todo no es porque todo sea igual de importante, es porque no lo es. ¿Ya? Muchas veces tenemos asuntos en nuestra mente que nos quitan mucha energía y cuando los recopilamos y los sacamos de nuestra mente nos damos cuenta que no era un tema tan importante. O puede pasar lo contrario, que tenemos algo que no le estamos dando mucha importancia en nuestra mente y luego aparece como una emergencia porque era algo súper importante que por no recopilarlo no podemos dimensionar la magnitud de lo que tenemos que hacer. Luego está el paso número 2, que es la parte de la clarificación. Entonces acá, para clarificar, siempre podemos comenzar con la pregunta si lo que tenemos enfrente requiere de una acción nuestra, una acción física. En este paso también hay un punto muy importante que el autor llama la regla de oro de los 2 minutos, que quiere decir que cuando hemos clarificado que el asunto que hemos recopilado nos toma menos de 2 minutos hacerlo, tenemos que hacerlo en el momento, en el instante. ¿Por qué? Porque registrarlo nos tomaría el mismo tiempo que hacerlo, entonces es mejor hacerlo para sacarlo de nuestro sistema. Esta regla es muy importante, ustedes se van a dar cuenta que cuando empiecen a clarificar todos los asuntos que van recopilando, y van a ser muchos asuntos que duran menos de 2 minutos, por ende cuando los haces en el instante vas a sentir que te sacas un gran peso encima. Es algo que recomendamos mucho a las personas a las que les damos el taller o los webinars que hacemos. La pregunta clave en esta etapa de la clarificación es ¿cuál es la siguiente acción? Mucha gente a veces pone que, por ejemplo, recopilan y dicen ya clarifiqué, mi siguiente acción es concretar reunión con la persona, pero en verdad esa no es la siguiente acción. La siguiente acción sería llamar a Patricia para poder concretar reunión. Entonces nuestro cerebro entiende mucho más cuando le hablamos de acciones siguientes, es decir, ¿cuál es la siguiente acción? Esto funciona también para reuniones en nuestro trabajo. Muchas veces tenemos reuniones que son ineficientes porque nadie se hace esta pregunta. Entonces tenemos reuniones de 2 horas, salimos de nuestra reunión y de pronto nadie sabe qué hacer ni quién es el responsable de cada tarea, porque nadie pregunta, ok, ¿cuál es la siguiente acción? ¿Quién es el responsable de esto? ¿Para cuándo lo vamos a hacer? Todo eso es clarificar. Y puedes engañar a los demás, pero no puedes engañar a tu mente. Esta sabe si has llegado o no a las conclusiones que tienes que llegar. A veces nos pasa que sentimos que ya tenemos resuelto el problema, pero nos seguimos pensando en eso y gastando energía en eso, y eso quiere decir que todavía no hemos llegado a la conclusión a la que debemos llegar. Luego que hemos clarificado, nos vamos al paso número 3, que es la parte de organizar. Y el autor acá propone 6 listas para poder organizarnos con eficacia, ya que todos los pendientes no pueden ir en un mismo lugar porque tienen un diferente tratamiento. Por ejemplo, la primera lista es calendario, y acá tenemos que poner todos aquellos pendientes que tienen fecha y hora específica. ¿Ya? Más adelante yo les voy a poner un ejemplo para cada lista, pero primero hay que entender cuáles son las listas que propone la metodología. En segundo lugar, tenemos la lista de acciones siguientes, y acá van a ir todas las acciones aisladas que tenemos que hacer lo antes posible, pero que como no tienen fecha y hora específica, tienen que ir en esta lista y no en el calendario. Luego está la lista de proyectos. Proyectos no es más que el resultado esperado que deseamos obtener en menos de un año, pero que requiere más de una acción, ¿ya? Más adelante les voy a poner un ejemplo sobre qué significa un proyecto. Luego tenemos la lista de algún día tal vez, que su nombre le explica bastante bien. Acá vamos a poner aspectos como que algún día, no sé, pues si quiero bucear con tiburones, por ejemplo, algún día, esto lo vamos a poner en la lista de algún día tal vez no puede ir. Yo siempre digo ese ejemplo en todos los webinars o talleres que hacemos y creo que es porque en el fondo yo quiero algún día bucear con tiburones, así que me lo voy a poner en mi lista de algún día tal vez.
Luego está la lista de material de referencia. Acá, en esta lista, la vamos a ocupar para guardar información que nosotros querramos volver a consultar en algún futuro. No tenemos que hacer nada con eso, solamente guardarla, ¿ya? Y finalmente está la lista en espera. En esta lista vamos a poner todo aquello a lo que le tenemos que hacer seguimiento. Por ejemplo, si yo le mando un mail a alguien pidiéndole información y esta persona me debe información, yo tengo que ponérmelo en mi lista en espera porque yo dependo de otra persona, es decir, yo tengo que hacer seguimiento con eso. Esto sirve también para cuando te deben plata. Si Pepito te debe 15.000 pesos, tú tienes que apuntarte en tu lista de espera que tienes que hacerle seguimiento a Pepito para que te pague. No es ni una acción siguiente, no es un proyecto y no va en tu calendario. A menos que te diga que Pepito te va a pagar el viernes a las 10 de la mañana, que es una fecha y hora exacta, por ende iría en tu calendario. Entonces estas son las 6 listas a grandes rasgos que propone el actor. Ahora les voy a explicar en detalle un ejemplo para cada una de ellas. Pero antes de eso, el cuarto punto de la metodología es obviamente hacer. Una vez que ya tenemos ordenada nuestra información, vamos a poder tomar la mejor decisión sobre qué hacer. Entonces la metodología te propone el modelo de las 4 dimensiones para ver qué hacer en un determinado momento. Muchas veces no sabemos qué hacer, y para ello es importante que nosotros nos enfoquemos en este modelo de las 4 dimensiones. El primero es por contexto. Obviamente, si nosotros, por ejemplo, estamos de vacaciones en algún lugar de viaje, probablemente por contexto no vamos a poder hacer acciones que estén relacionadas a nuestro trabajo, a menos que tengamos un jefe que sea muy malo, que nos mande vacaciones y nos mande con trabajo. Luego está por disponibilidad de tiempo. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo 15 minutos para salir a una reunión con un cliente, por ejemplo, probablemente en esos 15 minutos no me voy a poder poner a trabajar en un proyecto importante porque solo me quedan 15 minutos. Luego el tercer punto es por energía disponible. Muchas veces nos pasa que tratamos de hacer cosas complejas o complicadas al final del día cuando tenemos menos energía. Por ende es mejor usar los momentos de la mañana para eso. Entonces obviamente no me voy a dejar cosas complicadas para hacer por la tarde. Y finalmente está el punto 4, que es prioridad, que significa que en base a los 3 primeros puntos voy a ver cuál es la prioridad para poder hacer en un momento determinado. Y finalmente, el paso número 5 de la metodología es la revisión, que es la revisión semanal. Es muy importante, ¿ya? Y este es un momento que sirve para revisar nuestro sistema, actualizar nuestras listas, limpiar, aclarar, etc. Y nos ayuda a darle visibilidad también a los puntos que pasan desapercibidos en nuestro día a día, ¿ya? Muchas veces nos pasa que llegamos al fin de semana, hacemos esta revisión y en esa revisión nos damos cuenta que no hemos trabajado en un proyecto importante en el que teníamos que haber trabajado. Entonces, por eso es bueno que nosotros revisemos semanalmente nuestro sistema de gestión del tiempo, o mejor dicho, nuestro sistema de pendientes de tareas. Y finalmente, porque, bueno, la revisión semanal es clave y debe estar agendada como un recordatorio. En mi caso, yo la tengo agendada todos los domingos para hacer esta revisión que no me toma ni más de 5 o 10 minutos. Así que es muy importante. Entonces, ¿qué es esta revisión semanal? Es todo lo que tenemos que hacer para volver a vaciar nuestra cabeza y orientarla hacia las próximas 2 semanas. Entonces, para recapitular un poco, para los que también acaban de entrar, que he visto que han sido varios, estos serían los 5 pasos que propone la metodología para organizarse con eficacia. En primer lugar, recopilamos todo lo que hay en nuestra cabeza. En segundo lugar, clarificamos aquello que hemos recopilado. En tercer lugar, lo organizamos en alguna de las 6 listas que les acabo de enseñar. Luego, con esa información, tomo la mejor decisión sobre qué es lo que debo hacer en un momento específico. Y finalmente, la revisión semanal, que es muy importante para poder mantener bien actualizado nuestro sistema. Entonces ahora les voy a poner un ejemplo para poder trabajar cómo sería un... Acá me voy a salir yo de la pantalla principal para ver un Word que he preparado con algunos ejemplos que les he hecho. Entonces, por ejemplo, estas son las 6 listas donde tenemos que, digamos, distribuir todos nuestros pendientes que hemos clarificado después del punto número 2 y tenemos que organizarlos en este punto número 3 en alguna de estas 6 listas, ¿cierto? Entonces, el primer ejemplo que les voy a proponer es, un segundo.
Tengo un problema técnico acá. Jorge, tal vez tienes que dejar de compartir y luego compartir nuevamente ¿Sí? el Word. A ver. Así es. Ya, voy a compartirlo de nuevo. Más que el Word, quería volver a la presentación. Ah, ya, ahí ven la presentación, ¿cierto? Sí. Entonces, imaginemos que yo les propongo hacer el ejemplo de hacer el primer paso de la metodología, que es recopilar todo aquello que está en nuestra mente y que queremos trabajar. Entonces, imaginemos que uno de nosotros recopila algo que se llama reporte jefe, ¿ya? O enviar reporte jefe, ¿ya? Entonces, cuando yo lo clarifico y me pregunto qué es eso que me está dando vueltas, y me empiezo a hacer preguntas como ¿qué es lo que tengo que hacer con esto? Me doy cuenta que tengo que presentarle un reporte a mi jefe, por ejemplo, el miércoles a las 10 de la mañana. Eso es lo que yo he clarificado, que es el punto número 2. Entonces, luego paso al punto número 3 y lo tengo que organizar en una de estas 6 listas. Y por ende, como es un pendiente que tiene fecha y hora específica, porque yo le tengo que presentar a mi jefe el reporte, por ejemplo, el miércoles a las 10 de la mañana, esto lo voy a organizar en mi calendario. Puede ser cualquier calendario, en verdad yo uso Google Calendar, pero puede ser también inclusive en un calendario físico o en una agenda física, no sé cómo le llaman acá, pero es calendario o agenda. Ese sería el primer ejemplo para un poco que entiendan cómo se usa la parte del calendario. Luego, imagínense, ahora vamos a hacer un ejemplo para la lista de acciones siguientes, ¿ya? Pero obviamente tomando en cuenta los 5 pasos para organizarnos con eficacia. Imagínense que nosotros hemos recopilado algo en nuestro cuaderno que se llama mala atención restaurante, por ejemplo. Entonces, yo eso es lo que he recopilado y luego voy a clarificar y me pregunto, ¿qué es eso que he recopilado? Ah, no, si es que me atendieron mal en el restaurante ayer, ya. ¿Y qué es lo que quiero hacer con eso? ¿Cuál es la siguiente acción? Entonces me doy cuenta que la siguiente acción es que quiero mandar un correo a tal correo para quejarme por el mal servicio. Entonces me voy al punto número 3, que sería organizar. Lo voy a poner acá. Y veo que de todas estas listas, eso es una acción siguiente, porque si se dan cuenta es una acción aislada que yo debo hacer lo antes posible, pero en verdad no tiene una fecha y hora específica, no importa si lo hago hoy, mañana, pasado. Y obviamente tampoco es un proyecto, tampoco es algún día tal vez, tampoco es material de referencia y tampoco es una lista en espera. Entonces es una acción siguiente. Y esto es importante para que ustedes se den cuenta que nuestros pendientes tienen que estar separados de esta manera, físicamente y también psicológicamente, en favor de poder tener más claridad sobre lo que tenemos que hacer. Entonces ahora les voy a poner un ejemplo de proyectos. Por ejemplo, imagínense que ustedes han recopilado en su cuaderno, por ejemplo, preparar presupuesto, algo así. Entonces, preparar presupuesto, cuando tú lo clarificas, no es una sola acción, ¿cierto? Porque nosotros, para preparar un presupuesto, tenemos que hacer varias acciones para nosotros poder cumplir con ese presupuesto, ¿ya? Entonces, como yo más o menos me voy clarificando y me voy dando cuenta que la acción siguiente no es una sola acción, me voy al punto 3, veo estas listas y me doy cuenta que preparar un presupuesto es un proyecto. ¿Por qué? Porque es un resultado deseado que quiero conseguir en menos de un año y que requiere más de una acción. Probablemente esas acciones van a ser descargar información del sistema de meses pasados, analizar información de meses pasados, agendar reunión con el equipo para traspasar responsabilidades, proyectar ingresos y gastos en base a información histórica, o de repente inclusive analizar el entorno económico y político. Entonces, si se dan cuenta, eso que había en mi mente, que significaba preparar un presupuesto anual de mi área, no es un solo pendiente, en verdad. Si se dan cuenta, es un proyecto que está compuesto por más de una actividad. Es por eso que nosotros tenemos que ponerlo en estas listas como unas listas de proyectos. Acuérdense que uno no puede ejecutar un proyecto, uno solo puede ejecutar las acciones que están relacionadas a un proyecto específico, ¿ya? Al final, todos son acciones siguientes, en verdad, ¿ya? Luego está la lista de algún día tal vez. Imagínense que ustedes en la etapa de recopilación
se dan cuenta que hay algo que siempre ha dado vueltas en su cabeza y cuando lo han escrito, escriben algo como, por ejemplo, karate. Y luego pasan al punto número 2 y se dan cuenta que en verdad en algún momento de su vida ustedes quisieran inscribirse, por ejemplo, a clases de karate. Entonces, para organizarlo en el punto número 3, nos vamos a las 6 listas de nuevo y se van a dar cuenta que eso podría entrar perfectamente en la lista de algún día tal vez. Entonces, fíjense que cuando ustedes empiezan a vaciar todo lo que hay en su mente y lo ponen en alguna de estas 6 listas, lo bueno es que ya no está en tu mente. Entonces, ese espacio se queda para la creatividad y la idea de sacar todo esto es importante. Es un trabajo que yo creo que lo van a tener que hacer en algún momento, y si bien es cierto, esto es una pincelada de la metodología, esto puede alcanzar niveles de profundidad mayores, digamos. Ustedes, la idea es que sigan indagando sobre esto, que nos consulten en el futuro para poder seguir trabajando sobre esta metodología. Entonces, ahora vamos a poner un ejemplo sobre la lista material de referencia. Entonces me voy de nuevo a los 5 pasos, y imagínense que recopilo algo, hay algo en mi mente, o capturo algo, que se llama, por ejemplo, link de información COVID-19. ¿Ya? Ahora que está de moda el COVID-19. Entonces, cuando clarifico eso, me doy cuenta que ese link es un link muy bueno, me mandaron información relevante sobre esto, pero yo quiero, cuando clarifico, me doy cuenta que quiero guardar esa información para poder revisarla en un futuro de nuevo. Entonces, eso, cuando lo organizo en el punto número 3 y me voy a mis 6 listas, me doy cuenta que es algo que debe ir perfectamente en material de referencia. Entonces yo lo voy a guardar siempre ahí, y yo sé que cuando quiera volver a ver la información relevante que yo tengo en material de referencia, simplemente voy a abrir esa carpeta y sé que va a estar toda la información que yo he venido guardando, obviamente debidamente ordenada, para poder revisarla en cualquier momento. Y finalmente, voy a poner un ejemplo de la última lista, que es la lista en espera, ¿ya? Entonces, imaginemos que nosotros recopilamos, un segundo, acá. Imaginemos que nosotros recopilamos información ejecutivo de ventas, ¿ya? A veces nosotros somos, en verdad, muy poco creativos para recopilar, y eso está bien, porque a veces nosotros escribimos de una manera en que nosotros mismos creemos que nos entendemos, pero cuando clarificamos nos damos cuenta que en verdad es es un poquito más sofisticado en la clarificación que la forma en la que nosotros recopilamos. Entonces, por ejemplo, este mismo ejemplo, que se llama información, por ejemplo, ejecutivo de ventas, cuando clarificamos, nos estamos dando cuenta que en verdad lo que queremos es que estoy esperando que Patricia me confirme la información de ventas de octubre del 2021, por ejemplo. Entonces, como eso es la parte que he clarificado y me he dado cuenta que yo ya le pedí a Patricia esa información, entonces como Patricia está pendiente que me envíe eso, yo lo voy a organizar en el punto número 3 en la lista que se llama en espera. ¿Por qué en espera? Porque eso es algo a lo que yo le tengo que hacer seguimiento y Patricia me debe información, por ende va en espera. Entonces, si se dan cuenta, y para recapitular un poco, lo que hay en calendario no puede ir en otra lista porque tiene fecha y hora específica. Entonces necesitamos un recordatorio o una notificación que nos haga saber antes de que tengamos que hacer algo específico. Acciones siguientes son acciones aisladas que tenemos que hacer lo antes posible, pero que no requieren que se hagan en un tiempo, digamos, específico. Por eso es que va en una lista como separada de acciones siguientes, son listas aisladas. Luego está la lista de proyectos, que ya saben que un proyecto contiene más de una acción, por eso es que se llama proyecto. Por ejemplo, organizar el cumpleaños de tu hermano es un proyecto, porque no es una sola acción. Si tú crees que organizar el cumpleaños de una persona es una sola acción, tu mente ya te está engañando, porque al final, para organizar el cumpleaños de tu hermano, probablemente primero tengas que coordinar con los invitados para decirles a qué hora y en qué fecha tienen que ir, probablemente tengas que coordinar con el proveedor de los bocaditos o la torta, lo que sea, probablemente tengas que limpiar la casa o el lugar donde va a ser el evento. Entonces, si te empiezas a dar cuenta, hay más de una actividad relacionada a ese proyecto, ¿ya? Ya sabes que también está la lista de algún día tal vez, que acaba todo lo que quieras hacer algún día tal vez, ¿ya? Practicar karate, tocar guitarra, ir de viaje con la familia, etc. Luego está material de referencia, que te la recomiendo mucho para que guardes información relevante. Por ejemplo, yo tengo una carpeta muy buena en material de referencia que la llamo maleta de viaje.
Entonces, en ese material de referencia lo que pongo es como un checklist de todas las cosas que tengo que revisar un día antes de viajar. Entonces ya no tengo que pensar un día antes de viajar en qué cosas tengo que meter en mi maleta, porque yo simplemente lo único que hago es abro esa lista y ya sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. Entonces fíjense que no pierdo energía en eso. Entonces, ese es el tema al final. Imagínense multiplicar eso, pero en todos los aspectos de tu vida. Te vas a dar cuenta que la energía disponible que te va a quedar para trabajar o crear o trabajar en un proyecto importante va a ser increíble. Y finalmente la lista en espera, que es muy potente, sobre todo también para gente que tiene gente a cargo, que nosotros siempre le pedimos información o nos deben información y tenemos que hacer seguimiento, ¿ya? También recuerden que en espera va, si le pides prestado plata a alguien, ya sabes que también tiene que ir en espera, porque le tienes que hacer seguimiento. Obviamente todos queremos recuperar nuestra plata. Entonces, esas son las 6 listas. Ahora vamos, antes de pasar a las preguntas, me gustaría un poco entrar a las conclusiones. Es importante, no sé cómo vamos de hora, Abigail. Estamos bien, ¿no? Sí, estamos súper bien, no te preocupes. Ah, perfecto, me asusté. Nadie. Entonces, como conclusiones, es importante entender el principio primero, para luego aplicar la metodología, ¿ya? Perdón. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente piensa que teniendo la mejor metodología les va a cambiar la vida, y en verdad eso es mentira. Yo les engañaría si les digo eso. Lo primero que hay que entender es que tenemos que cambiar el chip y pensar que lo que tenemos que hacer es importante por alguna razón, encontrar el propósito, porque si no, yo puedo usar la mejor metodología, puedo tener en mi agenda todos los días que quiero hacer deporte, pero si no estoy convencido de que el deporte es bueno para mí, no lo voy a hacer. Entonces esa es la primera conclusión que quisiera sacar de esta metodología. Luego también es importante saber que se puede trabajar en cualquiera de estas 5 etapas durante el día, ¿ya? Esto quiere decir que no necesariamente lo que recopilo en ese mismo momento lo tengo que clarificar, en ese mismo momento lo tengo que organizar y en ese mismo momento lo tengo que hacer. Yo puedo enfocarme, por ejemplo, en este momento dedicarme 1 hora solo a recopilar todo aquello que hay en mi cabeza. No, ni siquiera le quiero dar forma, solamente sacarlo de mi mente. Y de repente en 3 días recién voy a clarificar eso que he recopilado. Entonces es importante esto. Luego, en esencia, no necesitas adquirir ningún nuevo talento. Fíjate que para aplicar esta metodología tú ya sabes cómo recopilar o cómo sacar o cómo apuntar información que está en tu mente. Tú ya sabes clarificar un poco y preguntarte qué es lo que tengo que hacer con esto. Y digamos que lo único nuevo tal vez que te he enseñado en esta metodología es que para organizarte necesitas tener 6 listas diferentes donde vayan tus pendientes. Pero luego tú ya sabes cómo hacer las cosas, tú ya sabes que de repente una revisión es buena porque te permite actualizar tus listas. Digamos que lo importante acá es entender que estos 5 pasos tienen que estar conectados y siempre tienes que estar consciente de que los 5 pasos van juntos. No puedes hacer solo 2 porque en verdad no te va a funcionar muy bien la metodología. Otro punto importante como conclusión es que las categorías tienen que mantenerse separadas visual, física y psicológicamente, que es lo que les decía, a fin de favorecer la claridad. La forma en cómo utilizas el sistema también va a ir mutando en la medida que ganes más experiencia. Esto es obvio. Hoy ustedes han entendido una parte de esta metodología, mejor dicho todo, pero de una forma un poco más superficial, es como la punta del iceberg, que es lo que me pasó a mí cuando recién la empecé a usar hace varios años. Pero a medida que yo la voy usando, inclusive hasta ahora, le encuentro varios niveles de profundidad que me permiten ser mucho más eficiente que antes, usando la misma metodología. Ojalá eso les pase también a ustedes. Y algunos tips y recomendaciones. La cosa más importante que tratar siempre es la que más espacio mental te ocupa. Siempre nosotros tenemos 1, 2 o 3 cosas que nos quitan mucho espacio mental. Entonces, lo primero que tratar es eso. Luego, para evitar la frustración por el hecho de no cumplir los acuerdos contigo mismo, tenemos 3 opciones. El primero es no llegues al acuerdo, el segundo es cumple el acuerdo o renegocia el acuerdo. Pero no nos quedemos en el área gris de que aceptamos compromisos con otros o con nosotros mismos, sabiendo de antemano que no podemos cumplirlos, porque esa es la clave del estrés. Recuerda que al día también uno solo puede hacer 2 o 3 cosas importantes. ¿Ya? Las personas que piensan que todo lo que hacen es importante, no sé si es que están equivocadas, porque puede ser que para ellos todo sea importante, pero
una vez escuché a alguien que dijo, cuando todo es importante, nada es importante. Entonces siempre es bueno tener la prioridad de que hay 2 o 3 cosas siempre importantes en el día que tenemos que hacer. Aprovechen las mañanas para hacer las cosas más importantes porque es cuando más energía tienes. Si tú dejas las cosas más importantes para la tarde o al final del día, no vas a tener la energía para hacerlos y los vas a postergar siempre. Entonces siempre comienza la mañana haciendo lo más importante. Y finalmente revisa tu agenda la noche anterior para que sepas qué es lo que te espera al día siguiente y de esa manera también vas a poder dormir mejor. Estos son algunos tips que también he ido sacando a lo largo del uso de esta metodología. Obviamente nosotros les vamos a pasar toda esta presentación para que conozcan un poco más y profundicen en los 5 pasos. Espero que hayan podido por lo menos dar una pincelada general. Hoy no espero que ustedes ya sean expertos aplicando la metodología porque es una metodología muy profunda, pero sí espero que hayan entendido algunos conceptos básicos, ¿ya? Como por ejemplo el hecho de tener que registrar todo lo que hay en nuestra mente, como por ejemplo el hecho de que todo lo que me toma menos de 2 minutos lo tengo que hacer en el instante para sacármelo de encima. Entonces son el hecho de, por ejemplo, evitar el multitarea o el multitasking. Son aspectos que yo me voy a sentir bien de que ustedes por lo menos se lleven eso y poco a poco empiecen a usar las 6 listas que les recomienda la metodología, que son muy potentes. Entonces ahora sí yo creo que podemos hacer un espacio para dudas, preguntas. Ahí veo, no sé si... Sí, ahí hay una pregunta de Níger. Sí, acá entonces Níger, por ejemplo, pregunta ¿de qué manera práctica llevarías esta metodología? A ver, espérate. Se me subió porque alguien más comentó. Usar pizarra más post adhesivos, usar computador Trello, un cuaderno. ¿Qué es lo que te va mejor? Buena pregunta, Níger. De hecho, mira, yo todos empezamos siempre con un cuaderno, ¿cierto? Hace años yo empecé con un cuaderno. Luego empecé a hacer un mix entre cuaderno y una aplicación que se llamaba Wunderlist hasta hace poco y hoy la compró Microsoft To Do, perdón, la compró Microsoft y se llama Microsoft To Do. Eso fue un mix que tuve ya hace, no sé, 2 o 3 años, pero hoy en la actualidad yo me manejo 100% con la aplicación del celular, por la sencilla razón de que en cualquier momento, por ejemplo, yo estoy caminando, salgo del metro y me acuerdo que tengo que hacer algo, en ese momento no voy a sacar mi cuaderno para escribirlo, ¿cierto? Porque me voy a olvidar. Entonces, encontré una forma de hacerlo en Microsoft To Do muy interesante. De hecho, nosotros en Vertebral hacemos coaching para equipos y les enseñamos cómo usar esta metodología en una herramienta como Microsoft To Do. Pero respondiendo a tu pregunta, uno puede usar esta metodología inclusive hasta en un cuaderno. ¿Cómo? Separando las listas. Vas a tener una hoja que se va a llamar proyectos, una hoja que se va a llamar acciones siguientes, una hoja que se va a llamar algún día tal vez. Tal vez si tú me preguntas a mí hoy que ya he usado las 2 formas, yo te diría la más eficiente es tener una aplicación como Microsoft To Do y crear las listas en Microsoft To Do y tenerla en tu celular. Pero los que no están familiarizados con eso, tranquilamente lo pueden hacer con un cuaderno. Lo que sí les recomiendo es tener el menor número de fuentes de captura o de recopilación. Si ustedes recopilan en su cuaderno, pero también recopilan en su cel, pero también recopilan en su laptop, y también recopilan información como audio, y también de WhatsApp, de correo electrónico y todo, ustedes van a dejar de confiar en el método. ¿Por qué? Porque no van a saber dónde la información me entra por todos lados, entonces se van a volver locos. Entonces la idea es que ustedes abran 1 o 2 lugares y sepan que ahí está toda su información. Todo lo que ustedes tienen que trabajar está en un solo lugar. A mí me gustaría compartirles, bueno, igual ya el tiempo no sé si da, pero la forma en como yo lo hago en Microsoft To Do, y van a ver que yo tengo literalmente todo ahí. Abro una lista de proyectos y tengo los 15 proyectos activos en los que estoy trabajando, y todo eso está no solo en mi celular, porque Microsoft To Do funciona en la versión de computadora. Entonces ustedes pueden tener sincronizado todo eso también en su computadora, que de hecho es mucho más fácil que un celular, pero el celular lo bueno es que te permite llevarlo a todos lados. Estás en el metro, se te ocurre algo, o en un taxi o en tu carro, bueno, nunca escribas manejando porque te puedes chocar, pero y en ese momento lo registras, ¿ya? Eso respondiendo a la pregunta, sé que hay más aplicaciones, hay Trello, hay Evernote, hay Microsoft Notes,
la que nosotros más usamos es Microsoft To Do, como les digo, pero pueden usarlo hasta en un cuaderno, en un póster, lo que sea, pero traten de que sean pocos métodos de captura. Déjenme ver si hay acá... ¿dónde está? Ah, ya. Dice, hola, consulta, en lo práctico, ¿existe alguna plataforma, Excel, aplicación, etcétera, que más o menos va en línea a lo que le acabo de responder a Níger? Eh, dice, o no hay problema utilizar diferentes plataformas por cada etapa. Claro, lo que acá nosotros recomendamos es separar los pendientes que tienen fecha y hora específica, siempre tienen que ir en una aplicación que sea agenda. Hoy ya existe Google Calendar, existe todo, pero para las personas que me digan, no, Jorge, no, yo de verdad soy cero tecnología, no hay problema, todos tienen acceso a un calendario físico. Entonces uno va marcando, si tengo cita con el doctor el jueves a las 9 de la mañana, eso va de todas maneras en mi calendario. ¿Por qué? Porque yo cada vez que abra mi calendario voy a ver que en ese día específico yo ya tengo compromisos programados, ¿ya? Entonces es importante separar, muy buena pregunta la que ha hecho, ¿cómo se llama? Bueno, ya se me perdió la conversación, pero... Ah, ya, Carlos. Entonces, la pregunta que he hecho es buena porque hay que separar esta metodología como en dos grandes partes. Una parte que es los pendientes que tienen fecha y hora específica, que van en agenda, y en otro mundo están los demás pendientes que irían en las demás listas. Todo lo que no tiene fecha y hora específica lo pueden trabajar muy bien sea en su cuaderno o en Microsoft To Do, que es como les he estado eh, diciendo. Después dice cómo se llama la aplicación. A ver, hay otra más que dice cómo organizas las horas del día en tiempo, horas, minutos, o eso te lo determinan las tareas recopiladas y organizadas. ¿Bloqueas tiempos de tu día? Muy buena pregunta de nuevo, Níger. Sí, es importante. Justo no sé si recuerdan, una de las 3 cosas antes de los 5 pasos es asignar tiempos dedicados. Esa es una forma de bloquear agenda, pero solo para cosas importantes. Fíjate que no funciona, por ejemplo, si tienes que mandar un correo, no te vas a bloquear la agenda para mandar un correo. Tal vez lo vas a poner en acciones siguientes y cuando veas tu lista de acciones siguientes te vas a acordar que tienes que mandar un correo. Pero si tienes que trabajar, por ejemplo, en un proyecto que te va a tomar 1 hora, bloquéate la agenda, por ejemplo, de 9 a 10 de la mañana y tú ya vas a saber que ahí tienes que trabajar lo más importante. Y me preguntan cómo se llama la aplicación. Yo uso 2 aplicaciones. La primera es Microsoft To Do, que se escribe, mejor se los voy a escribir igual para que lo tengan acá. Microsoft To Do y Google Calendar. Entonces en Google Calendar manejo todos mis pendientes que tienen fecha y hora específica, y en Microsoft To Do manejo todos los demás pendientes que no tienen hora y fecha específica, que están divididos en las listas que les enseñé para organizarnos. Me preguntan también si recomendaría el libro de David Allen para complementar esta información. De todas maneras. O sea, yo creo que si lees el libro de David Allen, es muy probable que llegues a un nivel de profundidad mucho mayor. Yo te diría inclusive que sigas ahondando en todo lo que es gestión del tiempo, porque inclusive te vas a dar cuenta en el tiempo que van a haber metodologías que puedes ir mezclando. Por ejemplo, hay una técnica que se llama cómete una rana viva a primera hora de la mañana. Eso significa que tienes que hacer lo más difícil apenas te levantas. Entonces, ¿qué significa eso? Que una vez que tú te has comido la rana viva a primera hora de la mañana, ya no hay nada más difícil que tú vas a poder hacer en el día. Pero si tú te dejas la rana para las 6 de la tarde, probablemente no la vas a poder comer, ¿cierto? Entonces, hay muchas técnicas. Hay otra técnica que se llama la técnica Pomodoro. En general, nosotros también, inclusive en Vertebral, tenemos una guía de productividad que habla de todo esto, ¿ya? Igual sería buena idea que ustedes me puedan agregar a mi LinkedIn, que también siempre vamos poniendo información, y consultarme en cualquier momento, cualquier cosa, yo feliz de ayudarlos. Eh, ¿Qué más por acá? Bueno, y eso, no sé si tienen alguna otra duda o alguna pregunta que no haya respondido. ¿Cuál consulta, ¿Cuál Pablo? Ahí consulta? veo. A ver, Ajá. espérate.
Ya. ¿Cómo empezar a llevar a la práctica esta metodología? Es lo que pregunta Pablo. Yo te diría, en primer lugar, Pablo, tal vez estudiando estos conceptos básicos que hoy les he traspasado a través de la presentación. Yo creo que el primer punto para aplicar una metodología o cualquier cosa en la vida es tomar conciencia, en primer lugar, de que la forma en cómo nosotros nos organizamos no es la mejor. A menos que tal vez, a menos que tú me digas, no, yo, Jorge, la verdad es que soy experto en gestión del tiempo y ya uso metodologías, yo te diría, ya. Pero lo primero es tomar conciencia de que si tú sabes que puedes mejorar en tu gestión personal del tiempo, en lo profesional y también en lo personal, tomar conciencia de eso. Luego, es como el primer punto, ¿no? Siempre es un poco la aceptación. Ya, sí, puedo mejorar esto. Ahora, ¿cómo lo mejoro? Ahí viene la parte del aprendizaje. Si tú buscas en Google vas a encontrar mucha información, pero la idea es que tú hoy que has llevado este webinar, puedas tomar esta información y un poco leerla, entenderla. Si te das cuenta, esta información contiene 5 pasos que son sencillos y propone 6 listas para organizar tus pendientes que también son sencillas. El tema está en ponerlo a prueba. Yo te diría, ¿cómo llevarlo a la práctica? El primer punto es, siéntate 1 hora y saca todo lo que hay en tu mente y recopílalo. Si quieres, ábrete un Word o donde tú pienses que escribas más rápido, en un cuaderno con un lápiz, y saca todo en materia, así en bruto, de cómo lo tienes en tu mente, y ese es el primer paso de la metodología, que es recopilar todo lo que hay ahí. Y luego, si quieres, anda empezando a darle forma a eso, clarificándolo. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esto? Ya, a ver. Y después el segundo paso es crearte las 6 listas. Ya sabes que hay acciones siguientes, proyectos. Mucha gente confunde, no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, si yo en un cuaderno me pongo, Humberto, ¿tiene? Ya. Si yo, si yo Estaba pongo en, saludando a alguien que pasó. Solamente eso. ya. Si yo pongo en un cuaderno, por ejemplo, acciones siguientes, ¿no? Normalmente uno se organiza así, ya, ¿qué tengo que hacer hoy día? Y hago una lista de 10 cosas. Pero yo al día siguiente también tengo que hacer cosas, ¿cierto? Entonces yo empiezo a poner más acciones, se me van quedando las de abajo, las dejo de hacer o se me van quedando en hojas anteriores y yo empiezo a complicarme con la metodología. Entonces, ¿por qué esta metodología propone estas listas? Porque cada vez que ustedes abran su lista de acciones siguientes, ustedes van a saber que eso son acciones siguientes. O sea, que son aisladas, que tienes que hacer lo antes posible y que son concretas. Mandar un correo, eh, llamar a mi papá, llamar a mi hermano, etcétera. Son acciones concretas que no te deberían tomar mucho tiempo. Y por otro lado están los proyectos, que mucha gente los confunde con acciones siguientes. Entonces, si yo pongo en mis acciones siguientes una acción siguiente que se llame, por ejemplo, presupuesto anual, que es lo que yo les decía que era un proyecto, no, me voy a confundir, porque eso requiere más acciones, solo esa acción. Entonces, volviendo a la pregunta, porque creo que me desvié, es cómo llevar a la práctica esta metodología, es entendiendo los 5 pasos que propone la metodología y crear las 6 listas de pendientes para empezar a organizarlas de esa manera. Esa es la forma más práctica de llevarla a la práctica. A ver si hay más. Bueno, gracias. Mucha gente dice gracias por su tiempo. Bueno, a algunos les gustó la metodología. Espero que a todos les haya servido. Sirva, como les digo, síganme igual en la parte de LinkedIn. Estoy como Jorge Monsalve. Ahí siempre ponemos algunos tips. Y eso, no sé si hay alguna duda más, alguna consulta. ¿Cuál es tu LinkedIn? Jorge Monsalve. Así estoy. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Qué les pareció? Listo. Ya. Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿cierto? Igual, Jorge,
agradecerte en primer lugar por tu tiempo, por esta clase, por enseñarnos también esta metodología, que estoy segura que nos va a ayudar a todos a organizar nuestro tiempo con mayor eficacia, justamente el título de este webinar. Así que muchísimas gracias, muy clara la información. Y bueno, también quiero invitarlos a todos los presentes a seguir inscribiéndose en nuestros siguientes webinars. Pueden ingresar, como les había comentado, a nuestro sitio web, Academia Working Place. Y este material se las voy a pedir a Jorge, como les comentaba cuando iniciamos este webinar, para podérselas pasar a sus correos electrónicos, y también le voy a copiar a Jorge y a José Durán, por si alguien de ustedes se quiere comunicar directamente con ellos, lo puede hacer. Así que muchísimas gracias, Jorge. No sé si tienes Gracias, últimas Abigail. palabras. Gracias a Working Place, y nada, cualquier duda ya saben que ahí estamos. Ya, listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos también por haberse conectado a esta hora de la mañana, y los esperamos más tarde a las 3 de la tarde. Así que muchas gracias. Chao a todos. Chao, gracias.